Borrado aquí. Espérense un poquitito. Ahí estamos. Agradecerle a todos ustedes el apoyo que nos dan a través de nuestras corporaciones también. Me refiero al apoyo que nos dan a través de la participación en nuestro TIC, ¿no es cierto? En Nacimet Asesorías, en Nacimet Servicios, en Nacimet que tiene que ver con el Liceo de Educación y Desarrollo, la Fundación Nacimet, ¿no es cierto? Es una fundación de índole social, por supuesto, eventos y servicios, en nuestro OTEC, Capacitando para Crecer, y por supuesto las competencias laborales. A todos, muchas gracias porque a través de ellos también hacen posible las actividades de nuestra asociación. Eh, Comentarles como siempre que estamos a través de la plataforma electrónica Zoom, por lo tanto dejamos silenciados los micrófonos para no tener ruidos ambientes, pero el chat de la plataforma, ¿no es cierto?, queda abierto para que ustedes puedan de esta manera escribir sus inquietudes, preguntas, a veces aportes que nos hacen también, que también se agradecen, y puedan así de esta manera darle esta participación que tanto necesitamos en estas videoconferencias. Como siempre, le dejamos dicho que esta presentación estará grabada y disponible posteriormente en nuestra página web, normalmente después de 24 o 48 horas, si es que hubiera que editar algo o agregar alguna cosa que pueda ser de utilidad de nuestros asociados. Por supuesto que no podemos partir sin mandar nuestro afectuoso saludo a quienes hacen posible esta y otras tantas actividades gremiales que hacemos a través del año. Me refiero a nuestros muy estimados auspiciadores, ¿no es cierto? Aceros ASA, Acero Verde para construir juntos un Chile más sostenible. OTIC ASIMET, un apoyo siempre a las áreas de personas. Asociación Chilena de Seguridad para hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo, progresando y acompañando a sus clientes hasta los confines del mundo. Gimsa Industrial, soluciones integrales en acero galvanizado, agregando valor y vida a tus proyectos. Mimet, más, mucho más que refrigeración, exportando ahora a más de 24 países, lo cual es un orgullo para la industria manufacturera nacional. Asimet Asesorías, apoyamos el crecimiento de las empresas y el desarrollo de las personas, y siempre con nosotros en el índole financiero, Credit Core Capital, aliados por potenciando sus decisiones. Esta videoconferencia está patrocinada, ¿no es cierto?, por nuestra filial en BioBio, ¿no es cierto?, Asimet BioBio, y quiero dejar con ustedes al presidente de la filial BioBio, don Gustavo Alcázar. Muy buenos días, Gustavo. Le cedo el micrófono para que salude a nuestros invitados. ¿Tenemos a don Gustavo ahí o no? Ahí sí, es que me tenían, me mutearon al comienzo. No lo Así, muteen, por favor, presidente. Presidente, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estamos? así que estaba hablándole a mí mismo. Oye, un placer tenerlos por esta plataforma. Yo creo que si bien soy partidario siempre de tratar de hacer el máximo de actividades de tipo presencial, porque los seres humanos creo que nos reconocemos mejor cuando nos vemos físicamente. No es menos cierto que la tecnología nos ayuda a unirnos y a poder compartir experiencias y recibir información de calidad eh, con un uso limitado del tiempo. Así que se agradece que nos hayan podido poner a disposición esta plataforma para poder hacer la charla que Rodolfo del Mar nos va a presentar. Para aquellos que no conocen a Rodolfo, quiero comentar que él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tenemos la misma alma mater, pero obviamente él se fue por el lado del derecho, tiene un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Concepción, ha complementado su formación con especializaciones en litigación oral, eh, esto lo hizo en la California Western School of Law, Administración de Negocios para Abogados, en el INCAE Business School y Transformación Digital para Firmas Latinoamericanas en el IE Law School.
Rodolfo tiene más de 15 años de experiencia en asesoría laboral, empresarial, en litigación y docencia en temas de derecho laboral, seguridad social y salud ocupacional. Y actualmente es abogado gerente del estudio jurídico Belmar Asesores, con oficinas en Concepción y en Santiago. Él nos va a hablar del artículo 22, inciso 2, Código del Trabajo aplicado a la industria. Eh, Solo plantear respecto de esto que en una empresa industrial no todos los supervisores, jefaturas o profesionales califican automáticamente para el artículo 22. Y eso genera un montón de dudas que esperamos que Rodolfo en su charla nos pueda aclarar dentro de lo posible. Así que sin mayor preámbulo, dejo con ustedes a Rodolfo del Mar. Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto. También me uno a las palabras, a los saludos vocativos. Además, saludo al norte. Conversábamos antes de la charla que en el sur, soy sureño, estamos acostumbrados a la lluvia, pero ha sido muy fuerte en el norte, así que también solidarizamos a todas las personas que la están pasando mal, muchas industrias, también empresas. Así que hoy día poder encontrarnos para hacer este conversatorio sobre un punto que ha sido bastante controversial a partir de la ley de 40 horas, que tiene que ver con cómo entendemos, cómo aplicamos bajo el contexto de esta normativa la aplicación de lo que nosotros llamamos, ¿cierto? Lo que nosotros normalmente escuchamos de artículo 22, que en realidad, como bien se señalaba, muy bien, Gustavo, inciso o párrafo, usamos el castellano antiguo, ¿cierto? Segundo del Código del Trabajo, que básicamente nos plantea el grupo de trabajadores o aquellos trabajadores que laboran sin jornada ordinaria efectiva, que hoy día, recordemos, estamos, ¿cierto?, en 42 horas, vamos a llegar al 2028 a las 40 horas. Es decir, vamos a analizar cuáles son hoy día los criterios que tiene la Dirección del Trabajo para poder, y aquí viene la garantía, diríamos, o el ánimo para nuestras organizaciones en este contexto de industria, para que nosotros podamos hacer eh, el checklist, podamos hacer, ¿cierto?, la verificación o podamos de alguna manera volver a analizar, porque esto lo hicimos 2 años atrás y fue bastante controversial, por los criterios que la Dirección del Trabajo en su momento sacó y que hoy día ha ido modificando o variando. Entonces, es importante que podamos entender algunos conceptos para que podamos construir y llegar a ciertas conclusiones. De hecho, les trajimos también para hacerlo un poco más didáctico algunos ejemplos que también hemos visto en la industria. Entonces, partiendo, solamente decirles que hasta el 2024, cuando se publica la ley de 40 horas, nosotros teníamos un régimen laboral relativo a la jornada en la cual teníamos grupos de trabajadores. De hecho, aquí en la diapositiva, que es muy sencilla, el antes y el después, el ahora, teníamos un grupo más plural, más extensivo de personas a las cuales yo podía excluirlas del límite de la jornada efectiva, 45 horas, 44 horas, hoy día 40 horas, y que las podía excluir y por tanto al excluir, todos los que ya me han visto en seminario saben que soy bien concreto, entonces cuando yo excluyo a una persona de la jornada efectiva, tiene varios efectos, pero para mí hay dos efectos que son súper importantes y creo que todos los entendamos. Primero, que no tiene marcaje. Obvio, no tiene registro de asistencia efectivo, no tiene que marcar ni un libro, ni una aplicación, ni un sistema biométrico, que es la primera consecuencia. Y como otra consecuencia, al no tener una jornada efectiva registrada, tampoco existe el derecho al sobretiempo, la jornada extraordinaria. Eso es básicamente las consecuencias que tiene un trabajador bajo esta figura. Y aquí encontrábamos en este grupo, antes de la ley, trabajadores que prestaban servicios para distintos empleadores, gerentes, administradores, empleadores contratados para prestar servicios en su domicilio o lugar libremente elegido, y los famosos agentes comisionistas, vendedores de viajantes. Nosotros hablábamos mucho, ¿cierto?, del trabajador en terreno. Todas estas personas
la ley lo permitía bajo el contexto, ¿cierto?, antiguo, el poder excluir de la jornada. Con la nueva normativa restringe, reduce a dos grupos de trabajadores la posibilidad de exclusión de la jornada laboral. Y ahí vamos a tener los dos grupos. El primer grupo, que digo yo, es el grupo fácil, así lo digo porque es más, es menos complejo poder abordar, que es el grupo, ¿cierto?, de los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración. Vamos a hacer una aclaración respecto a eso, pero quiero que se entienda de que este es el primer grupo para efectos didácticos o pedagógicos. Es decir, bajo el contexto de la ley se mantiene, en el contexto antiguo estaba, todas las personas, ¿cierto?, que estaban en las gerencias, o los administradores, los apoderados de las empresas, que tenían facultades de administración, y por tanto a ese grupo yo puedo mantenerlo con la exclusión de la jornada efectiva de trabajo. Y el segundo grupo, que se restringe, que en definitiva la ley, ¿qué es lo que hace? Sistematiza una doctrina que ya venía de ese tiempo y dice, mire, usted va a también poder excluir de la jornada efectiva de trabajo a todos aquellos que laboren sin fiscalización superior inmediata. Este es el primer concepto que quiero que hoy día puedan retener en su mente. Fiscalización superior inmediata. ¿Ya? Porque son las palabras claves. Como somos muchos, porque concitó bastante convocatoria, está el chat, vayan haciendo su pregunta en el chat, pero tenemos además a Nicolás, colega de la oficina, que va a ir sintetizando un poco las preguntas, hay muchas preguntas que se van repitiendo, y vamos a ir poniendo también las preguntas respecto que vayan saliendo respecto del tema. Entonces, tenemos estos dos grupos. Ahora, les dije que el primer grupo, que es el grupo fácil, pero hay que hacer alguna mención especial. Cuando hablemos de gerentes, cuando hablemos de administradores, cuando hablemos de apoderados con facultades de administración, tenemos que remitirnos a otra norma del Código del Trabajo, que es el artículo cuarto, eh, y también ahí yo menciono el artículo 305 porque eso tiene que ver con otro tema que es relacionado con la negociación colectiva o la imposibilidad de negociar colectivamente, que también habla, ¿cierto?, de los cargos superiores. Pero cuando hablamos de gerente, administrador, apoderado, se entiende, por lógica, al tener un rol, diríamos, empresa, que le decimos coloquialmente, esas personas pueden no estar sujetas a una jornada efectiva, pero debemos entender que son personas que tienen facultades de administración. Y cuando hablamos de facultades de administración, también podemos hablar facultades de representación. Quiero que ustedes puedan, si están tomando nota o pueden retener el concepto, que estamos hablando de personas que tienen facultades generales de administración. Ujú. Facultades generales de representación. Nos consulta un cliente, ¿cierto?, que tiene un taller mecánico, para hacer un caso muy sencillo. Es que mi encargado administrativo responsable tiene un poder, yo le di un poder por notaría para que él o ella fuera a hacer algunas actuaciones ante algún organismo público, Dirección del Trabajo, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería. Entonces me dice, ¿puedo excluirlo del límite, puedo ponerlo con el artículo 22? Entonces yo le pregunto, yo le digo, no, porque si bien esa persona tiene facultades de administración, son facultades delegadas específicas, puntuales, no son facultades generales de administración. Entonces, no lo puedo incluir en este grupo porque cuando hablamos de estas facultades de administración se entiende que son facultades generales. En muchas empresas de ustedes también vamos a tener apoderados que a lo mejor van a tener distintas clases, A, B, con algunas facultades, con algunas restricciones, pero se entiende que son facultades generales. Son apoderados de la empresa, ningún problema. El gerente de la empresa, los gerentes de área, ningún problema, los puedo excluir de la limitación de la jornada laboral y por tanto los eximo del marcaje o del registro de asistencia.
¿Se entiende? Porque esto es lo más sencillo, vamos de menos complicación a más complicación. Este es el grupo que en general no nos ha causado grandes dificultades. Nota al pie de página. mm, Nosotros también, aparte que me encanta hacer esto, ejerzo la profesión. Nota al pie de página, sugerencias. Nota al pie de página, sugerencias, porque las dificultades, o diríamos las zonas grises en los cargos que están eximidos de la jornada efectiva, muchas veces tienen que ver con sugerencias, jefaturas superiores, pero que queda la duda si en realidad tienen facultades generales de administración. Eso cada empresa, cada organización tendrá que ver el caso a caso, pero es importante determinar porque ahí nosotros hemos encontrado, diríamos las zonas grises. Pongo un caso más obvio, un supervisor de un turno. Si el supervisor de un turno en mi industria debe necesariamente ejerce algunas facultades de administración, sí, porque lo reconocen como jefatura, lo conocen como líder, pero él evidentemente, probablemente casi seguro les doy que no va a tener esa persona facultades generales de representación, entonces no lo voy a poder incluir en este grupo. ¿Mm? El supervisor de un turno. eh, y ahí, fíjense, tenemos que ir viendo cómo vamos escalando respecto de esto. ¿Mm? Eh, pues bien, si hay consultas sobre esto, recuerden el chat, porque también a veces surgen algunas dudas respecto de sobre todo de los mandos medios, que para mí es lo crítico en estas zonas grises. Ok, si no cabe dentro de este grupo, tengo que recurrir al segundo grupo. Recuerden que eran dos grupos. Y el segundo grupo vamos a hablar de aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras que laboran, que realizan su trabajo sin fiscalización superior inmediata. Ese es el concepto. Fiscalización superior inmediata, ¿ya? De hecho, yo quiero que se queden con dos conceptos. Ustedes saben que en la educación de adultos usted va a retener más o menos el 15 o el 20% de todo lo que yo hable. Un poco decepcionante, pero es así. Entonces, hay dos conceptos que quiero que retenga, que el primero es la fiscalización superior inmediata, y después vamos a hablar de otro concepto que es fundamental porque con esto nos va a servir la charla. Entonces, la dirección del trabajo, como la ley no lo dice, porque el legislador es así, parece un poco veleidoso, a veces no nos deja las cosas claras, si no, no tendríamos trabajo los abogados, dicen algunos. Entonces, decimos, ok, la dirección del trabajo nos complementa, ¿qué vamos a entender por fiscalización superior inmediata? Entonces, habla de requisitos copulativos, fíjense, que tienen que presentarse tres requisitos que son necesarios, es decir, si tenemos dos de tres o tenemos uno de tres, no aplica. Primero, cuando hay fiscalización superior inmediata, existe crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada. Yo digo, aquí la dirección de trabajo a veces fallamos un poco porque el criterio de realidad, yo le preguntaría, me imagino que aquí hay más de un gerente, todos, incluso los gerentes, tienen enjuiciamiento de la labor desarrollada. El directorio me enjuiciará, me evaluará, es decir, de alguna manera este criterio a veces es complejo abordar, pero entendemos de que tenemos una crítica, un enjuiciamiento de la labor desarrollada, lo que significa una supervisión, eso me gusta dar un poquito más de luces, o control de los servicios prestados. ¿Mm? Supervisión o control, que es distinto de dar cuenta, es distinto de una evaluación posterior, pero en el proceso ¿m? No tengo una supervisión, un control de las decisiones que voy tomando en el día a día, a lo mejor. Primer criterio. Segundo requisito, que esta supervisión o control sea ejercida por personas de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa o establecimiento, o medios automatizados sin intervención humana. Pongo el ejemplo que nos pasa en algunas organizaciones como las de ustedes, por ejemplo, lo que nos sucede con los departamentos de prevención de riesgo. ¿Mm? Los departamentos de prevención de riesgo, a veces tenemos un prevencionista, una prevencionista, que es el jefe del departamento de prevención,
que probablemente en mi estructura organizacional voy a tener una jefatura, voy a tener un gerente, pero que en la práctica o en el día a día ese gerente probablemente no va a ejercer una supervisión o un control cercano, contiguo, vamos a ver, respecto de la labor que esa persona hace en el día a día. Entonces, fíjense, bajo este criterio, pues si esta persona no cumple esto, por tanto puedo excluirla de la limitación de jornada, porque está ejerciendo. Pero a lo mejor en esa misma empresa está, ¿cierto?, este jefe o gerente, subgerente o encargado de prevención, pero probablemente va a haber otro prevencionista que pertenece al departamento y que le va a tener que rendir o va a tener que dar cuenta de la labor a este jefe del departamento de prevención. Pues bien, esa persona sí tiene una supervisión o un control. ¿Se dan cuenta? La misma actividad, pero bajo cierto el reconocimiento de esta supervisión. Y el tercer requisito, fíjense que es un tema también importante, que esta supervisión, este control, porque yo le decía que de alguna manera todos estamos sujetos a una supervisión, un control, incluso los cargos directivos, pero que esta supervisión sea ejercida en forma contigua o cercana, que sea contigua, que sea cercana. Y esta cercanía puede ser una cercanía, yo la digo así para que se entienda, física, próxima, material, o puede ser a través, ¿cierto?, del uso de la tecnología. ¿Mm? Ejemplo, entonces, yo a mi jefe de contabilidad, estuve contando casos que nos pasan, a mi jefe de contabilidad, que lo excluyo de la limitación de la jornada, está bajo el artículo 22, inciso segundo, pero yo le exijo que él esté conectado a las 8 de la mañana a través, ¿cierto?, de un sistema como el Teams u otro. Y si él no se conecta, me llega un reporte y yo le envío un mensaje. ¿Qué te pasó? Estoy ejerciendo una supervisión que es contigua, que es cercana. No lo estoy viendo, pero a través del medio tecnológico lo estoy ejerciendo. ¿Mm? Ok, nos vamos aproximando. Ya. Esto es lo que la Dirección del Trabajo había interpretado, pero como muchos de ustedes, me imagino, hasta el momento va a decir, ya, pero como que no queda muy claro, como que igual nos queda una zona de gris, ¿cómo vamos a nosotros entender si la persona tiene fiscalización superior inmediata o no? Porque en realidad la inmensa mayoría de los trabajadores van a tener que hacer reportes, van a tener que dar cuenta, van a ser citados, van a tener que conectarse, van a tener que entregar reportes respecto de la actividad que realizan. Y eso generó mucha incertidumbre y generó en la práctica, al momento de las fiscalizaciones, un criterio muy rígido respecto de que cualquier tipo de control, cualquier tipo de supervisión implicaba que el trabajador ya no podía hacer artículo 22 y en muchas empresas nos pasó que generó tensión porque incluso los trabajadores no querían, nos pasó en varias fiscalizaciones, los trabajadores no querían pasar una jornada efectiva porque al no tener una jornada efectiva también hay ciertas flexibilidades. Eso es lo que pasa, es lo que a nosotros nos toca ver. ¿No? Hay una flexibilidad, los usos del tiempo, el manejo del tiempo, la manera como abordo mi trabajo. Y por tanto generó una odiosidad porque en vez de generar cierto, una, diría, empatía de querer pasar una jornada efectiva, generó mucho rechazo. ¿No? Sobre todo en cargos que eran, ¿cierto?, jefaturas intermedias, profesionales, pasó muchísimo. Entonces, la dirección del trabajo de alguna manera hace este diagnóstico y dice, ok, miren, ¿saben qué? Vamos a aclarar un poquito y emite este dictamen que a mí me parece que nos entrega ciertas herramientas más concretas porque nos plantea dos conceptos. Yo ya les dije la fiscalización superior inmediata, que era el concepto que quería que ustedes pudieran retener. Y aquí nos dice, mire, para poder dilucidar esto, usted tiene que pensar en dos cosas: naturaleza de las funciones, qué hace,
Y el otro concepto que me parece genial, la autonomía efectiva, que es un elemento indiciario clave. Es decir, ¿qué es lo que hace? Mm, Porque si usted, voy a poner un ejemplo absurdo, pero estos ejemplos nos permiten entender lo que estamos hablando. Si usted es operario mm, de una caldera en una industria, mm, yo necesito que usted esté conectado con la naturaleza de las funciones y cumple una jornada efectiva de trabajo. Mm. Es imposible que no lo haga porque incluso además la normativa me exige que la operación de esa caldera esté a través de un trabajador que esté certificado y que esté presente. ¿Mm? Entonces, naturaleza de las funciones. Esto es súper importante. eh, entonces, mirar lo que nuestros contratos, lo que nuestros reglamentos internos para aquellas personas, empresas que tienen más de 200 trabajadores, que tienen que tener la descripción de los cargos, los reglamentos internos, la naturaleza de las funciones. Este es un criterio determinante. ¿Mm? Las labores que efectivamente desempeñan. ¿Mm? Usted atiende, ¿cierto? Le toca a usted atender o visitar sucursales porque doy un cronograma y yo le exijo presencialidad por la naturaleza de las funciones porque usted tiene que concurrir a eh, poder tomar los análisis de las plantas de tratamiento de aguas servidas que tienen las distintas faenas, las distintas industrias donde está ubicada, ¿cierto?, la empresa. Entonces, hay un requisito, ¿cierto?, que por la naturaleza de las funciones va a ser imposible eximirlo de un cumplimiento efectivo de trabajo. Primer criterio. Y segundo elemento es la autonomía efectiva, es decir, el grado real de independencia con el que se ejecuta el trabajo en la práctica. ¿Mm? El grado real con que se ejecuta el trabajo en la práctica. ¿Mm? Entonces, esto nos marca, nos raya la cancha respecto de cómo nosotros deberíamos analizar hoy día nuestros puestos de trabajo para saber si en el caso concreto, por lo que hace, la naturaleza de las funciones y la autonomía que tienen, permite que ese trabajador esté excluido de la jornada. ¿Mm? Y para eso, fíjense, ya llevamos varios conceptos, pero esto después la presentación se las vamos a compartir, ya la tiene así meta, así que se la piden. Solamente recuerden que estamos hablando de conceptos que son distintos. Vínculo, subordinación y dependencia. Todos los que tenemos contrato de trabajo tenemos un vínculo de subordinación y dependencia. Es propio del contrato. Lo que estamos hablando acá es la fiscalización superior inmediata, es decir, el grado de autonomía que yo trabajo para poder quedar excluido de una jornada efectiva y por tanto no tener la exigencia de un registro de asistencia y estar sujeto al límite de las 42 horas hoy día en Chile. Y aquí esta diapositiva les va a permitir a ustedes hacer una pequeña autoevaluación. Lo hicimos así porque a ustedes les va a permitir hacer una evaluación, que esto les sirva, en, en el análisis interno que puedan hacer de los puestos de trabajo de sus colaboradores. Cinco elementos a considerar. Primero, organización del tiempo. Fíjense, el trabajador organiza autónomamente su tiempo y la modalidad de su trabajo. ¿Mm? Saben que el jefe del departamento de prevención en realidad él sabe que tiene que visitar las distintas plantas, sabe que tiene que hacer ciertas capacitaciones, tiene que hacer ciertas inducciones a los trabajadores, tiene que elaborar ciertos documentos, pero en realidad él organiza autónomamente, después me reporta resultados respecto de KPI que establecimos previamente, pero él será cierto, él tendrá que se organiza autónomamente. ¿Mm? Esto es bien importante en la manera de organización.
Mi jefe de remuneraciones, un encargado de remuneraciones, pongo otro ejemplo. Claro, el encargado de remuneraciones sabe que en mi organización los días cerramos un mes el 25 y pagamos remuneración el 30, pero en realidad yo no, él se organiza, él, ¿cierto?, determina la manera como va trabajando, cómo va organizando, cumpliendo estos estándares que se señalan porque tienen que ver con el cumplimiento de exigencias incluso legales dentro de la organización, que tienen que ver con el pago de remuneración o el pago de cotizaciones previsionales. Pero hay una cierta autonomía en la organización del tiempo. Segundo, métrica de evaluación. Su labor se evalúa estrictamente por el cumplimiento de resultados o por el cumplimiento de un horario fijo. ¿Mm? Aquí también hay un tema que yo me doy cuenta que a la industria, si no están de acuerdo me lo rebaten, pero lo que me toca ver, que por la actividad que realiza la industria, a diferencia de otras empresas, ¿cierto? Que no están en industria, no sé, una empresa asesora de ingeniería, una oficina de arquitectos, pero en la industria el cumplimiento del horario fijo es un tema que siempre nos va a acompañar porque hay procesos productivos. Hay procesos productivos. Entonces, yo necesito, por ejemplo, sigo con el mismo tema para que ustedes se den cuenta cómo se va elaborando la, la, la idea. Si bien el jefe del departamento de prevención tiene autonomía, pero mi expectativa es el que esté disponible al menos durante la jornada administrativa que definimos. Los turnos, si hay trabajo nocturno o trabajo continuo en días festivos, feriados, pero en general voy a exigir que él tenga presencialidad. ¿Por qué? Porque además también le voy a exigir, otro caso que me pasa mucho en recursos humanos, ¿cierto? Necesitamos tener presencialidad para atender los requerimientos que las personas hagan durante el desarrollo de un turno. Porque a lo mejor la encargada o el encargado, ¿cierto?, de recursos humanos, el trabajo lo puede hacer incluso en su casa, no requiere presencialidad, pero probablemente por este elemento yo le voy a exigir, le voy a tener la expectativa de exigir que tenga alguna permanencia. Entonces, el tema del cumplimiento del horario fijo, o sea, ¿cómo determino eso? Y eso va a tener un impacto en la autonomía. ¿Mm? Después, como tercer elemento, fíjense, la intervención directa. Existe un supervisor jerárquico que supervise de manera directa la forma y oportunidad de la ejecución de las tareas diarias. El directo es bien importante, porque yo les decía, todos estamos sujetos a una supervisión o entregar un resultado o vamos a tener un control por parte de la organización, aunque se defina, pero aquí estamos hablando de un superior jerárquico directo, que va a requerir esto. Después, como cuarto elemento, la naturaleza del cargo. Fíjense, lo que hablamos también lo que hace. El rol implica un nivel de representación del empleador o las capacidades de toma de decisiones autónomas. Ahí tenemos todo el mundo, todo el universo, ¿cierto?, de los mandos medios, que vamos a tener que definir, ¿cierto?, si el tipo, el grado de autonomía que tienen bajo estos criterios para poder excluirlo de la jornada efectiva. Y como quinto elemento, los focos de control, es decir, los mecanismos de control tecnológico existentes, si inciden directamente sobre la ejecución del paso a paso del trabajo o solo evalúan resultados finales. Eso también es importante porque muchas veces el uso de la tecnología, hoy día incluso bajo conceptos de inteligencia artificial, pueden monitorear, pueden monitorear una jornada efectiva de trabajo. Saber cuántas interacciones, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, en cuánto tiempo, y eso va a tener un impacto también en el sistema si eso se transforma en un control. ¿Ya? Entonces, ahí la dirección del trabajo nos dice y nos abre un poco la puerta, nos dice, mire, entonces la determinación de la exclusión de jornada deberá efectuarse siempre caso a caso, ponderando tanto la naturaleza de las funciones como la forma efectiva en que se ejerce la supervisión sobre su ejecución, es decir, el grado de autonomía que el trabajador tenga. Nico, no sé si tenemos preguntas, dudas, si le pueden activar el micrófono, Nico.
Ay, sí, muy buenos días, aprovecho de saludarlos a todos. Sí, Rodolfo, mira, tenemos algunas preguntas. Mira, puntualmente nos han preguntado por prevencionistas de riesgo y los abogados de la empresa como cargo, ya como una primera situación a considerar. Y también por el momento, luego recogemos algunas adicionales. eh, si las facultades de administración respecto a la primera hipótesis tienen que estar representadas en un poder específico, o basta con que el cargo y la práctica sean suficientes, les pregunta Constanza. Y la primera pregunta, la del pensionista, ¿cierto? Antonia Muñoz y eh, Lorena respecto de los abogados. Ahí sí. Ya. Parto de lo más sencillo, porque los abogados es un tema complejo. Parto de los prevencionistas. Porque es un caso que se ha repetido mucho. Yo, en general, lo que hemos recomendado, lo que hemos visto, que los jefes de los departamentos de prevención, pues muchas empresas organizan a través de un jefe de un departamento, que sea llamado gerente, subgerente, superintendente, en el caso de la minería, lo que sea, generalmente van a tener o van a casar dentro de la hipótesis de la naturaleza de las funciones y la autonomía. Es decir, califican para poder estar excluidos de la jornada efectiva. Pero tenemos un problema con ellos, que es un problema adicional, que es un problema legal. ¿Mm? Nos gusta complicar la vida con las leyes. La la normativa de seguridad, hoy día el decreto 44, que vino a fusionar toda la legislación de seguridad laboral que existía desde los fines de los años 60 en Chile, mantuvo la exigencia de acreditación de jornada efectiva de los prevencionistas de riesgo para aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores. Es un tema legal técnico, pero que es muy importante. Es decir, si yo tengo una organización, si mi empresa tiene más de 100 trabajadores, la ley me obliga a tener un departamento de prevención y el departamento de prevención, quien encabece técnicamente, que tiene las competencias certificadas, que va a ser un ingeniero, una ingeniera de prevención de riesgo, va a tener que acreditar jornada efectiva. Y eso es por una disposición expresa de la norma. Si la empresa tiene menos de 100 trabajadores, yo no estoy obligado a tener un departamento de prevención, muchas empresas lo tienen igual. ¿Sí? La industria, sobre todo, me toca ver siempre va a haber un departamento de prevención por los riesgos que se asociaban al no tenerlo. Pero probablemente esa persona podría perfectamente estar sin el cumplimiento de una jornada efectiva porque va a tener autonomía y el tipo de actividad que realiza. ¿Mm? Ahora, si él encabeza un área y tiene otras personas que le ayudan a la ejecución de las labores, esas personas que ayudan probablemente van a tener que cumplir jornada efectiva porque no van a tener autonomía en la actividad que realiza. Primer tema. En el caso de los abogados, eh, ahí siempre entiendo que la consulta es esto lo que nosotros hablamos de los abogados in-house, que es decir, la organización, la empresa contrata o tiene cierto un abogado contratado, en otras empresas también hablamos de fiscalías internas y todo, y corre la misma suerte. Si existe un abogado que lidera la gerencia legal o que ve en la práctica como gerencia, subgerencia o encargado, ¿cierto? De los temas legales de la organización y tiene esta autonomía, probablemente no va a tener dificultades en estar bajo el artículo 22, inciso segundo, pero en muchas fiscalías internas de las empresas existe un abogado gerente del área de la gerencia legal que va a tener otros abogados los cuales van a tener que darle cuenta y rendirle. Y van a tener una supervisión contigua, efectiva, y por tanto esos abogados tendrían que cumplir jornada. No están exentos. ¿Mm? Eh, Porque claro, antes teníamos la hipótesis para ellos de los que trabajaban en terreno, entonces le decíamos, lo mandamos a tribunales y por tanto podrían estar, como están en terreno, los podíamos excluir, pero esa hipótesis hoy día no está en la nueva normativa. Tenemos los dos grupos que dijimos. Y eso era respecto de las dos primeras preguntas. Y la otra era relativa a... Ya se me olvidó. ¿Administración deben estar en un poder Ya. específico o el cargo y la práctica pueden ser suficientes?
Sí, ahí me sale lo laboralista, yo digo no. ¿Por qué? Porque el artículo cuarto no te exige eso, te exige que la naturaleza de las funciones tenga facultades de representación. ¿Mm? Eh, me sale laboralista. ¿Por qué? Porque conozco a Gustavo. Gustavo no tiene un poder, gerente, ¿cierto?, de Molicop, está reconocido como tal, pero claro, laboralmente nadie va a dudar, ¿cierto?, que tiene facultades generales de administración y representación, pero comercialmente, civilmente, probablemente el contrato de trabajo no le va a servir y le van a pedir cierto poder. Entonces, ¿es un requisito que lo vamos a encontrar normalmente? Sí, pero no es una condición. Bastaría ver la naturaleza de las funciones que realiza dentro de la empresa. Si la empresa le designó dentro de su descriptor de cargo como gerente con facultades generales de administración y representación, sería suficiente. Muy bien. Nosotros ahora, esto es lo que queríamos un poco hacer como el encaje, diríamos, metodológico, y después siempre nos sirven, queremos poner algunos casos, casos reales que podemos encontrar para que ustedes se den cuenta cómo vamos dilucidando y cómo también nos podemos equivocar, ¿ya? Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos respecto a esto. Si hay alguna consulta ahí, Nico me va a contar. Primer caso. Una empresa contrata a un gerente de empresa metalmecánica, eh, perdón, contrata, ¿cierto?, al gerente de planta bajo el artículo 22, inciso segundo. Este profesional es el encargado de toda la instalación, toma decisiones autónomas sobre la compra de insumos, organiza los turnos generales de la maestranza y no tiene un horario fijo ni entrada y salida. Rinde cuentas mensualmente al directorio sobre los niveles productivos y costos operativos. Caso fácil. ¿Mm? ¿Está bien contratarlo bajo esa jornada? ¿Mm? Creo que la pregunta es fácil. ¿Mm? No tenemos duda. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Mm? Si alguien no está de acuerdo, lo manifiesta. ¿Ya? ¿Mm? Eh, ahí confluyen, fíjense, confluyen, ¿por qué ponemos este ejemplo un poco así sencillo pero importante? Porque confluyen, diríamos, los dos grupos en la misma persona. ¿Mm? Tiene un cargo un cargo gerencial, tiene facultades generales de administración, pero además trabaja sin fiscalización superior inmediata. Están las dos hipótesis presentes en un cargo. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Segundo caso. Una empresa de estructuras metálicas contrata a un ingeniero comercial de ventas bajo el artículo 22, inciso segundo. Fíjense. Su rol es visitar grandes faenas mineras e industriales para vender las estructuras. Él mismo arma la ruta semanal, decide qué clientes visitar por la mañana y por la tarde y se le evalúa estrictamente sobre el cumplimiento de metas de ventas trimestrales sin necesidad de reportar a qué hora inicia y termina su día. Un caso más real que nos pasó y la pregunta entonces, ¿está bien contratado bajo su jornada? ¿Se cumple el requisito? En este caso estaríamos en la primera o la segunda hipótesis. La segunda hipótesis. No tiene facultades de administración, no tiene facultades de representación, pero la pregunta es, ¿trabaja sin fiscalización superior inmediata? Para responder eso tenemos que ir al criterio que hablábamos respecto de la autonomía real. ¿Qué es lo que hace? Naturaleza de las funciones, autonomía real. Tiene una supervisión contigua, directa, tiene que reportar. Todos reportamos, pero en la práctica, él entrega resultados de lo que está haciendo. ¿Sí? Ahí veo algunos comentarios. Nicole, ¿sí, no? A propósito del caso anterior, ya en primer lugar, si una empresa contrata gerentes de planta, pero no le rinde al directorio, sino que al gerente general, ¿existiría Ya, autonomía? ya. Eh, hemos tenido esos casos. Eh, en general, la autonomía existe, porque la fiscalización superior inmediata no es contigua, mm, no es cercana en el sentido de que
cada decisión que tomo tengo que consultarla con el gerente general. Hay una autonomía. Y los casos que hemos tenido lo hemos defendido ahí de esa manera y no hemos tenido ninguna dificultad porque en la práctica hemos podido argumentar que existe esta autonomía en la toma de decisiones sin perjuicio de que las cosas se van a coordinar, vamos a hacer la mejora continua, vamos a ver en qué nos equivocamos, vamos a poder evaluar qué decisiones se han tomado de mejor manera o cómo se podría hacer de mejor manera, pero va a existir la autonomía. Mm. Eh, ya que preguntan eso, aquí doy un poquito cuáles han sido nuestros dolores. Porque dijimos que el supervisor del turno es bien difícil argumentarlo como artículo 22, inciso segundo. Pero después tengo figuras, ¿cierto?, de encargados o jefes de áreas. Mm. Entonces, el encargado de bodega, aquí me meto la pata de los caballos, pero para que esto sirve. Entonces tengo un encargado a la bodega. Entonces el encargado a la bodega le rinde, eh, de alguna manera tiene la fiscalización del jefe de planta. ¿Trabaja con autonomía? Sí, porque el jefe de planta probablemente no le va a preguntar todos los días qué pasó en la bodega, pero el grado de autonomía con la que elabora, estamos bien en la zona gris. ¿Mm? Ahí hemos tenido ciertas dificultades respecto de eso. ¿Mm? Probablemente si a ese encargado de bodega yo le exijo un tiempo de permanencia, con eso ya inmediatamente excluyo la posibilidad de dejarlo fuera del cumplimiento de jornada efectiva. ¿Mm? Entonces, como yo les hablaba de estos cargos que son intermedios, que están sobre las supervisiones inmediatas, pero bajo la gerencia o la subgerencia. Ahí están los dolores, ahí están las dificultades. ¿Ya? Muy bien. Sí, Rodolfo, Vamos, disculpa, sí, a partir de este mismo caso del gerente de venta, ¿cierto? Se nos consulta por parte de Gabriela Bravo si los ejecutivos comerciales o vendedores tienen que marcar sí o sí. Creo que sería importante a partir de este cargo, ¿cierto? Ver si es obligación o bien qué criterio serviría para distinguir una situación de otra. sí. Un caso que nos pasó también. Usted es vendedor zona norte. Implica que usted va a vender entre la cuarta, la quinta, la sexta y séptima región. Por ejemplo, excluimos región metropolitana. Entonces, usted es el encargado de ventas de esta zona. Y usted me va a tener que reportar los resultados con ciertas métricas que vamos a definir mensualmente, trimestralmente respecto de esto. ¿Cómo lo haga? Usted organícese. Concuerde con los clientes, vea en qué horario los van a recibir. Normalmente esto se va a traducir en que las ventas se van a hacer en forma presencial o hoy día a través de sistemas, eh, eh, a través de medios tecnológicos, híbrido, lo que sea. Usted tiene autonomía en desarrollar la labor, pero el objetivo es llegar a este nivel de venta, a esta meta. Ese caso, ningún problema con el artículo 22. Pero cuando yo digo, mire, es que yo le voy a distribuir la ruta, entonces le voy a pedir que la primera semana visite a estos clientes, le voy a pedir que cada día usted me entregue el resultado de cómo le fue. Yo quiero que usted además en la aplicación ingrese, ¿m? Todos los días a las 5 de la tarde lo que usted realizó. Y yo quiero que entonces planifiquemos entonces todas las semanas lo que usted va a hacer, ya no tengo autonomía. Y por tanto voy a tener la dificultad de que probablemente esa persona después me va a reclamar de que no debería tener artículo 20. Inciso segundo. ¿Se fijan? ¿Mm? Ya, van saliendo las consultas, los ejemplos nos van provocando porque vamos pensando en cuáles son nuestras realidades. ¿Mm? Ok, avanzo con otro, tenemos
Otro caso. Ya dice, un tornero especializado en máquinas de alta precisión es contratado bajo el artículo 22, inciso segundo, argumentando que su labor requiere alta concentración y autonomía técnica. Sin embargo, el jefe de taller le asigna las piezas diarias que debe tornear, le exige estar frente a la máquina en la franja de 8 a 17:30 horas para aprovechar el turno, y si llega tarde, la empresa le descuenta el tiempo de su liquidación del sueldo. ¿Ya? Es un ejemplo un poco burdo, pero para hacer la contrapartida de que en estos casos, ¿cierto?, se está ejerciendo una fiscalización superior inmediata. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque yo entiendo que si yo tengo un trabajador bajo artículo 22, inciso segundo, a ese trabajador yo jamás le puedo hacer descuento por atraso o inasistencia. Ojo, porque no tengo jornada efectiva. Entonces no puedo hacer un descuento. ¿Mm? Y ahí muchas veces, no sé si alguien lo va a preguntar, pero nos preguntan mucho. Entonces, si un trabajador está incumpliendo y no está ejecutando las labores, no se conecta, no hace su trabajo, no sale a vender, ¿cómo puedo desvincular a un trabajador? Porque el trabajador con jornada efectiva que no asiste puede concurrir una causal de despido de inasistencia. Entonces, ahí la solución es que a los trabajadores del artículo 22, inciso segundo, si nos damos cuenta en que no están ejecutando sus labores, la vía de desvinculación es el artículo 160, número 7, incumplimiento grave de las labores. Porque si bien no están sujetos a una jornada efectiva, se entiende que tienen que disponer parte de su día al cumplimiento, ¿cierto?, de las labores. Creo que va surgiendo otras preguntas y Nico, ¿verdad? Sí, Va a sin- propósito de lo mismo, tenemos algunas preguntas pendientes, aprovecho de comentar que luego las vamos a ir retomando en su oportunidad. Pero a propósito de este tema, Rodolfo, Pablo Toledo nos consulta, por ejemplo, en el caso de los administradores de contrato que se desempeñan en faenas o divisiones donde existen reportes a líderes corporativos, pero trabajan, ¿cierto? Y deben mantenerse disponibles para atender emergencias o contingencias propias de la operación. Si es posible, en este caso, mantenerlo exento de cumplimiento con la... Claro, que ahí se nos genera, en la minería nos pasa mucho, o en servicios que son de apoyo, por ejemplo, de mantenciones, que tiene que ver con la expectativa que yo le solicito al trabajador de estar disponible. Y hay toda una discusión ahí, esta discusión la hemos llevado en tribunales, en dirección del trabajo, que tiene que ver con la jornada pasiva. Cuando yo le digo a un trabajador, mira, yo te voy a solicitar que tú estés pendiente por si sale una emergencia, concurra a una labor, entonces yo necesito que no, que estés disponible. Teóricamente, lo estoy diciendo para que se entienda, esto se discute mucho, yo podía entender que estoy desarrollando una jornada pasiva porque estoy pidiendo que el trabajador, si bien no está ejecutando su labor, le estoy pidiendo al trabajador que no haga otra cosa. Yo digo, lo digo así un poco para distender el ambiente, digo, que no se tome, ¿cierto?, el pisco sour porque tiene que salir eventualmente a trabajar, entonces lo tengo en la casa, pero está disponible, entonces ahí eh, teóricamente vamos a encontrarnos en una situación de jornada pasiva, que es parte también de la jornada. Entonces, si esa es la expectativa, en todo lo que tiene que ver con mantención, todo lo que tiene que ver con la concurrencia a ciertos equipos de emergencia, en la práctica sucede mucho que esas personas las tengo bajo el artículo 22, eso lo veo mucho. Pero, el tema es si lo requiero, ¿m? Si lo requiero, ok, pero la autonomía del trabajo está bastante restringido porque está el requerimiento, en definitiva, de cuando yo le solicite que concurra. Es el caso límite. Nosotros hemos argumentado casos de, sobre todo, mantención eléctrica, en los talleres, mantenedores que van a terreno, bajo artículo 22, pero siempre hay que organizar que en definitiva, claro, tienen la autonomía, pero están al llamado al requerimiento, ¿cierto?, de la emergencia. Sí. Creo Mire, que yo, Rodolfo,
Sí, Sí, aprovechando, ¿cierto?, la instancia, Juan Cristóbal Valenzuela nos consulta respecto a la exigibilidad de presencialidad para alguien que tiene artículo 22, inciso segundo. ¿En ese evento debe quedar escriturado en el contrato de trabajo? sí. Buenas las preguntas, porque vamos uniendo varios conceptos, varios temas que son, que tenemos que complementar, porque la pregunta que en el trasfondo de esto es si el artículo 22 es compatible con el teletrabajo. Entonces, la norma de teletrabajo dice que sí, que yo puedo tener teletrabajo con artículo 22, que es compatible, es compatible. Entonces, podría tener las dos hipótesis: trabajadores con presencialidad bajo artículo 22 y podría tener trabajadores en teletrabajo o eh, trabajadores, ¿cierto? Incluso híbridos, teletrabajo presencialidad con artículo 22. No son incompatibles y la ley de teletrabajo incluso lo permite, ¿ya? Pero hay un detalle, empiezan a surgir como todos los detalles, nota al pie de página, nota al pie de página. La ley de teletrabajo garantiza, no así la presencialidad. La ley de teletrabajo garantiza un tiempo mínimo de desconexión, que es de 12 horas. La ley de teletrabajo garantiza la desconexión de 12 horas. Ojo. Quiere decir que en la práctica, si yo tengo un trabajador con teletrabajo y artículo 22, la expectativa es que él al menos trabaje máximo, esté disponible 12 horas, porque las otras 12 horas tendría que estar en desconexión. O sea, la ley de teletrabajo de alguna manera le puso un coto, le puso un alto, puso un límite al artículo 22 en este sentido. ¿Ya? Eh, bueno, qué buena pregunta, ¿eh? Me gusta eso. Quiere decir que tiene efectos el tema. No sé si hay otra pregunta, me queda una diapositiva, pero que ahí la van Sí, viendo. manteniendo preguntas respecto a la misma temática, ¿cierto? Juan Cristóbal Valenzuela nos complementa y nos consulta. En caso de jefe de local con artículo 22, inciso segundo, ¿podría justificar que se ausente con regularidad y por varias horas cuando por liderazgo, funciones y responsabilidades debería estar presencialmente de manera permanente? Claro, los casos que hemos tenido de incumplimientos laborales con los trabajadores del artículo 22, las soluciones va por eso, por el incumplimiento de contrato, porque el artículo 22 no quiere decir de que él no va a estar presente, sino es que solamente no me rijo bajo el límite de las 42 horas, que podría ser más o menos. Pero en el fondo, si la descripción del cargo, las funciones requiere cierta exigencia que yo las definí previamente, de hecho, los casos que hemos tenido hemos argumentado eso, el incumplimiento grave de las funciones para lo cual fue contratado el trabajo. Ahora, un comentario que me acordé de un caso también con un jefe del local. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es lo que nos toca ver siempre de dificultad con estos casos? Entonces, el jefe del local pasa mucho con por ejemplo, locales que tienen atención de público, comerciales o de venta, lo que sea. Claro, lo tengo al jefe de local con artículo 22, inciso segundo, está bien, cargo de jefatura, tiene autonomía y todo, pero en el contrato de repente aparece una cláusula y le pongo como obligación que él tiene que abrir y cerrar el local. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si eso se traduce en el cumplimiento de un horario que es determinado, me puedo en buen chileno pisar la cola, porque le estoy exigiendo una presencialidad, ¿cierto? Que es bien definida, que es bien definida. Así que ojo con ese tema. Muy bien, yo les decía que eh, me queda esta diapositiva, señalarles que en caso de diferencia, de reclamo o de discordancia entre o controversia que pueden existir, la norma contempla, ¿cierto?, la intervención, que es como el caso típico de la dirección del trabajo, en la cual, bajo el criterio de lo que estamos viendo, va a analizar, va a hacer este checklist, va a hacer este paso a paso, va a determinar
cuál es la autonomía real que tiene el trabajador y la naturaleza de las funciones para poder estar calificado o no bajo esta modalidad. ¿Mm? Ahora, yo les comentaba que nos ha pasado cosas que, claro, que pensaron que han sido distintas a lo que a lo mejor el objetivo del legislador, que hemos tenido intervención de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo ha dicho, estos trabajadores estaban en el artículo 22, tienen que pasar a jornada efectiva, y han sido los trabajadores los que han manifestado, ¿cierto?, la disconformidad o el rechazo a pasar a jornada efectiva, porque también eso rigidiza el cumplimiento, ¿cierto?, de los horarios. Entonces también es importante señalar eso, que ha pasado un efecto un poco contrario a lo que se espera, a lo que se esperaba en varios casos. No sé si hay... Rodolfo. Sí. Sí, precisamente tenía una pregunta guardada, aunque muy asociada a este tema, de Bernardita Ruiz, que nos consulta: ¿qué pasa con quienes no tienen facultades de administración y hoy en día no registran asistencia? ¿Se les puede obligar a tener una jornada laboral? ¿Puede haber modificación unilateral de su jornada de trabajo? Claro, es que a ver, lo primero que habría que hacer después con la diapositiva es que hagan el paso a paso y, oye, en realidad esta persona no está en ninguna de las dos hipótesis, no tiene facultad de administración, no trabaja o tiene fiscalización superior inmediata, entonces esta persona debería cumplir jornada. Si eso es así, como es un cumplimiento normativo que va más allá de lo que las partes acuerden, las normas laborales son irrenunciables. Yo debería entender de que, o sea, lo que propondría era que de común acuerdo se celebrara un anexo en el cual, ¿cierto?, nos pusiéramos de acuerdo en que él va a desarrollar una jornada efectiva. Si el trabajador no quisiera aceptar esto, ahí la recomendación sería pedir una mediación en la Dirección del Trabajo, porque sería un incumplimiento normativo. O sea, si hay una fiscalización, la multa se la van a sacar al empleador, no al trabajador. Entonces, el empleador tendría que ser proactivo en obtener, ¿cierto?, el cumplimiento de una jornada efectiva. Perfecto. Rodolfo, otra pregunta también de Francisco Ríos, nos consulta un tema bastante importante. En el caso de un trabajador con artículo 22, inciso segundo, que se accidente visitando a un cliente, considerando que no hay fiscalización inmediata, ¿qué comentarios podemos tener al respecto? Ya. Siempre preguntan eso, en el tema de la accidentabilidad, o el tema, ¿cierto?, de la cobertura más bien, de la mutualidad frente a infortunios laborales. Siempre aquí rige el principio de realidad. Es decir, si un trabajador se accidenta con ocasión o a causa de su trabajo, independiente que haya registrado o no su jornada, porque podría haber sido un trabajador que tiene jornada efectiva y a lo mejor se le olvidó registrar, no marcó ese día, o efectivamente está bajo el artículo 22, la ley no le excluye la cobertura del seguro. Entonces, en el peor de los casos, si no hay un vestigio, la mutualidad siempre va a pedir el vestigio laboral. El vestigio laboral puede ser un correo electrónico, puede ser un WhatsApp, puede ser cierto. Incluso pueden ser dos testigos que digan que el trabajador estaba desarrollando su labor. Entonces, en eso, la cobertura es bien amplia. Trabajador independiente de que por un hecho, por incumplimiento propio o porque no correspondía y estaba bajo la exclusión, nunca va a perder la cobertura de la ley del seguro de accidente del trabajo. De hecho, los casos que hemos tenido cuando no hay vestigio de jornada, lo hemos solucionado a través de estos otros instrumentos, un vestigio laboral, lo mandamos a una reunión, no firmó la asistencia ese día, pero hay un correo de respaldo, etcétera. Ahí también les pongo en la diapositiva, ¿cierto?, las sanciones. No me gusta asustar, pero bueno, existen sanciones en caso de incumplimiento porque estamos en normativa laboral. Y es importante también, ¿cierto?, cumplir, porque esto se ha fiscalizado también este año a partir de que estamos en la segunda etapa del cumplimiento de la norma de ley de 40 horas. No sé si hay alguna pregunta final, Sí, comentario. voy a seguir completando algunas Sí. consultas también que nos han quedado pendientes. Eh, Yarixa Oyarzo nos consultó: entendería que para el personal sujeto a artículo 22, inciso segundo, la reducción de jornada no es aplicable, No, ¿o sí? no, no es aplicable, pues es incompatible. Agua y aceite. O sea, si tengo jornada efectiva, hoy día tengo que tener una jornada máxima de 42 horas, el 2028 40,
Pero si tengo jornada artículo 22, inciso segundo, no tengo jornada efectiva, por tanto no tengo que hacer ninguna reducción ni modificación de la jornada de trabajo. Perfecto. Eh, Francisco Ríos nos consulta. El gerente de área no tiene facultades para contratar, sino que todo eso lo hace el gerente general, que es socio y dueño de la empresa. ¿Se configuran para este gerente de área facultades de administración? Yo ahí preguntaría, si fuera el caso, o me preguntaran, yo diría, ¿ese gerente firma contratos de trabajo? ¿Firma finiquito? ¿Mm? ¿Firma instrumentos laborales? Si la respuesta es sí, independiente de que no tenga un poder, está dentro de la hipótesis del artículo cuarto. Entonces, podría perfectamente estar bajo el artículo 22, inciso segundo. Perfecto. Mira, nos quedan, vamos a, las tres últimas preguntas son bastante breves y puntuales. Nos consulta Claudia respecto a los departamentos de ingeniería que trabajan en terreno. ¿Marcan o no marcan? ¿O deberían o no deberían marcar? Fíjense, para hacer el ejercicio, volvemos al mismo concepto. ¿Qué hace y autonomía efectiva de la labor? Si el ingeniero de terreno tiene definido, ¿cierto? Porque la organización define que él va a desarrollar sus actividades, y en eso vamos a ver que no hay una fiscalización superior inmediata, porque si bien tiene que dar cuenta de su trabajo, habrá plazo y todo, pero en el día a día no tiene una supervisión y, y además tiene autonomía para poder determinar o poder, ¿cierto? Distribuir las visitas al terreno, sí. Si el caso contrario, a esa persona se le asigna, tiene que dar reportes permanentes de respecto de la carga laboral, se le está combinando, se le está corrigiendo, se le está, ¿cierto?, combinando, y además no tiene autonomía porque se le determina, se le señala, se le asigna, incluso hay un control. Muchas organizaciones hoy día están usando los controles estilo GPS o similar a través de plataformas. Entonces yo voy a decir, oye, en esos casos, entonces no, tiene autonomía y por tanto tendría que ir a jornada efectiva. Perfecto. Giselle nos pregunta respecto a ejecutivos que no salen a terreno todos los meses, pero sí atienden clientes de forma presencial en las instalaciones de la empresa. Ujú, ujú. Eh, la pregunta ahí sería, ok, ¿cómo fijamos esas atenciones? No es que la fija directamente el ejecutivo con el cliente. Mm. Es que a mí me asignan mm, semanalmente o diariamente, ¿cierto?, las reuniones con los clientes. Entonces no tengo esa autonomía. En ese caso, yo me inclinaría para señalar más bien que al no tenerla, tendría que tener un cumplimiento efectivo, pero si ella tiene la libertad, independiente de que las reuniones por una estrategia de venta o por la naturaleza de la actividad tienen que ser presenciales, pero hay una autonomía respecto de la manera como se va a trabajar, no habría ninguna dificultad en dejarlo, el cumplimiento horario. Súper. Bueno, y antes de la última pregunta, agradecer desde ya todas las consultas que han habido en el chat, la verdad que han sido bastante interesantes. Kenia Muñoz nos consulta finalmente, ¿qué sucede en el caso de cargos con contratos firmados antes de la modificación de esta ley o antes de los criterios, ¿cierto?, actuales de la Dirección del Trabajo? ¿Se les debe hacer un anexo considerando las nuevas exigencias? Sí, bueno, nos pasó que del 2024 a la fecha, en muchas organizaciones hicimos un poquito análisis y vimos que había muchas jefaturas inmediatas, como digo yo, eh, que tenían que pasar a jornada efectiva y con ellos fuimos haciendo, ¿cierto?, los anexos, los cuales fuimos acordando la jornada. Pero también nos pasó de encontrar resistencia en muchos trabajadores y trabajadoras frente a eso. Y ahí se generó ese efecto y muchos clientes dijeron, oye, pero es que la gente le decimos, oye, pero si mira, ahora para ti se va a ser más beneficioso que tenga una jornada efectiva, vas a tener eventualmente expectativas de ganar sobre tiempo, pero vamos a tener que tener control y la gente lo veía como un desmedro. El tema de la flexibilidad. Esto también, bueno, yo aquí ya me doy cuenta que ya soy más viejo,
pero también lo he visto muy presente en el tema, ¿cierto?, de generaciones más jóvenes, profesionales sobre todo. ¿Mm? Y ahí, claro, uno dice, oye, algo que en realidad te beneficia lo ves como algo, el control lo ves como un desmedro. ¿Mm? Entonces, eso, y ahí tenemos que hacer un buen trabajo de socializar bien, porque nos pasó en algunas organizaciones donde algunos profesionales incluso dijeron, si yo paso a jornada efectiva, yo prefiero dar un paso al costado y buscar otro trabajo porque a mí me gusta estar bajo esta jornada. ¿Mm? Bueno, Rodolfo, te queremos no retener más, digamos, si no podrías estar todo el día contestando preguntas sobre este tema. Te quiero dar las gracias. Como siempre, tú se nota que eres profesor, además de abogado, por la cercanía y la fluidez con lo que explicas estos temas que pueden ser bastante áridos para aquellos que no somos amantes del derecho. Amantes de la ley, pero no del derecho. Entiendo, Marcelo, corrígeme que esta presentación va a ser compartida. No sé si la grabación del seminario, de la presentación de Rodolfo, y ahí van a estar incorporados los datos de contacto de Rodolfo, ya si es que alguien desde el punto de vista profesional tiene algún interés o necesidad de seguir conversando aquí con el abogado presente. Así que Bien. te agradecemos en nombre de ACIMED y especialmente del Comité de la Octava Región tu buena voluntad para hacernos esta presentación. Marcelo, si quieres terminar. Bueno, sumarme a tu agradecimiento, un reconocimiento muy especial a Rodolfo, que siempre ha sido muy cercano con Asimet. Agradecerte también. En lo personal, siempre quedan dudas. En lo personal me quedaron varias dudas, pero yo creo que, como bien dice nuestro presidente, es mejor hacerla en forma directa. Yo sé que tú tienes siempre atención a eso y bueno, el estudio Belmar está siempre abierto a todo esto, a estas consultas. Así que agradecerte de nuevo, agradecerle a todos ustedes por haber estado presentes y dejarlos invitados desde ya a nuestra próxima videoconferencia, que ahí Mirta nos puede soplar, que entiendo que es la próxima semana, Próximo martes, 28 el de próximo julio. martes 28, que también lleva un título interesante que tiene que ver justamente con una de las leyes, que más bien con la mesa, el nombre se me olvida, pero la mesa de laboral, Trabajo. ¿no? de, Sí. de reactivación laboral, eso, esa es la palabra. Así que a todos ustedes, insisto, gracias presidente, gracias Rodolfo, gracias a todos por su presencia y nos estamos viendo. Con Asimet siempre adelante. Que estén muy bien, que tengan una Vi varias buena. caras conocidas, saludos ahí, gente que tengo mucha estima ahí, de la Lorena y de otros más. Gracias, que estén muy bien. Gusto. Chao. Gracias. Chao.